La fotosíntesis, presentada por Vanessa Ramírez. Introducción. El presente trabajo de investigación tiene como tema principal la fotosíntesis. El proceso de la fotosíntesis es un proceso en el cual los organismos como algas y vegetales convierten la energía solar en energía química. Todo esto para posibilitar la síntesis del carbono. Este proceso permite que organismos como los vegetales desarrollen infinidad de moléculas orgánicas a partir de compuestos inorgánicos. De allí que todos los demás organismos no autótrofos obtienen las biomoléculas necesarias para la vida. Objetivo general: analizar la importancia de la fotosíntesis como proceso fundamental para la vida en el planeta. Objetivos específicos: primero, conocer e indagar sobre el concepto de fotosíntesis. Segundo, dar a conocer cuál es la importancia de la fotosíntesis en la vida cotidiana. Tercero, investigar cuáles son las fases de la fotosíntesis. La fotosíntesis. La vida en nuestro planeta se mantiene fundamentalmente gracias a la fotosíntesis que realizan las algas en el medio acuático y las plantas en el medio terrestre, que tienen la capacidad de sintetizar materia orgánica partiendo de la luz y la materia inorgánica. Se estima que cada año los organismos fotosintetizadores fijan en forma de materia orgánica en torno a 100.000 millones de toneladas de carbono. Etimológicamente, fotosíntesis significa síntesis con ayuda de la luz. La fotosíntesis es en esencia un proceso de oxidorreducción en el que el carbono del CO2 se reduce a carbono orgánico, aunque en algunos microorganismos fotosintéticos el proceso es algo diferente. En las plantas consiste básicamente en la producción de una sustancia orgánica a partir de moléculas inorgánicas, mediante el aprovechamiento de la energía lumínica y con el desprendimiento del CO2. En la fotosíntesis se libera el oxígeno integrante de la molécula del agua y se almacena por medio de una reacción de reducción, numerosos compuestos carbonatados que constituyen la materia viva. En sí, la fotosíntesis es un proceso de oxidorreducción en el que un donador de electrones, el agua, se oxida y un aceptor, el anhídrido carbónico u otro aceptor adecuado que puede ser el nitrato o sulfato, se reduce. Esta es una propiedad característica que tienen los autótrofos, de asimilar el CO2 atmosférico y convertir la energía luminosa en energía química. La fotosíntesis es considerada como un proceso en el cual se desarrollan tres fases. Primera, la absorción de la luz y la retención de energía lumínica. Segundo, la conversión de energía lumínica en potencial químico. Y la tercera, la estabilización y almacenaje del potencial químico. Importancia de la fotosíntesis. Las plantas son indispensables en nuestras vidas por la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas y otros determinados organismos utilizan la energía solar para fabricar sus propios alimentos, transformando el dióxido de carbono y el agua en azúcares que almacenan energía química. Los animales y otros organismos incapaces de fabricar sus propios alimentos únicamente pueden sobrevivir obteniendo directa o indirectamente de las plantas. La fotosíntesis sustenta la vida en la Tierra. La totalidad de la vida en la Tierra depende del agua y de la energía del sol. Sin embargo, únicamente las plantas, algas y bacterias fotosintéticas pueden utilizar estos ingredientes de forma directa para sobrevivir. Con luz solar, dióxido de carbono, agua y unos pocos minerales del suelo, un vegetal es capaz de fabricar su propio alimento, pero ningún animal puede vivir solo a base de estos ingredientes. Casi una cuarta parte de cerca de 1,5 millones de especies de organismos vivos conocidas son fotosintéticas. Las plantas, bacterias y algas llevan a cabo casi el total de la fotosíntesis del planeta, lo que les otorga un lugar preponderante en la biosfera. Las plantas son la principal fuente de fotosíntesis en la Tierra, en tanto que las algas junto con las bacterias fotosintéticas contribuyen a la realización de la fotosíntesis en medios acuáticos. El proceso fotosintético. Este proceso se divide en dos fases. La primera fase es la fase primaria o lumínica.
Es una etapa en la cual se producen reacciones químicas con la ayuda de la luz solar y la clorofila. La clorofila es un compuesto orgánico formado por moléculas que tienen átomos de carbono, de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y magnesio. Estos elementos se organizan en una estructura especial. El átomo de magnesio se sitúa en el centro, rodeado de todos los demás átomos. La clorofila capta la luz solar y provoca el rompimiento de la molécula del agua separando el hidrógeno del oxígeno, es decir, el enlace químico que mantiene unidos al hidrógeno y al oxígeno de la molécula de agua se rompe por efecto de la luz. El proceso genera oxígeno gaseoso que se libera al ambiente y la energía no utilizada es almacenada en moléculas especiales llamadas ATP. En consecuencia, cada vez que la luz esté presente, se desencadenará en la planta el proceso descrito. Fase secundaria u oscura. Es una etapa en la cual no se necesita luz, aunque también se realiza en su presencia. Ocurre en los cloroplastos y depende directamente de los productos obtenidos en la fase lumínica. En esta fase, el hidrógeno formado en la fase anterior se suma al dióxido de carbono presente en el aire, dando como resultado la producción de compuestos orgánicos, principalmente carbohidratos, es decir, compuestos cuyas moléculas contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Dicho proceso se desencadena gracias a la energía almacenada en las moléculas de ATP, que da como resultado el carbohidrato llamado glucosa, un tipo de compuesto similar al azúcar, y moléculas del agua como desecho. Después de la formación de la glucosa ocurre una secuencia de otras reacciones químicas que dan lugar a la formación de almidón y varios carbohidratos más. A partir de estos productos, la planta elabora lípidos y proteínas necesarios para la formación del tejido vegetal, lo que produce el crecimiento. Cada uno de estos procesos no requiere de la participación de la luz ni de la clorofila, y por ende se realiza durante el día y la noche. En conclusión, podemos decir que todo el proceso de la fotosíntesis en realidad es un proceso bastante complejo, por lo que en el presente trabajo está descrito de la forma más simple para una mejor comprensión. Para entender bien las necesidades, las capacidades y las limitaciones de un vegetal, es de vital importancia entender la fotosíntesis. Por ello concluimos que los conocimientos que se aportan en esta investigación son fundamentales para el desempeño en esta materia.